No sé ni por dónde empezar, pero necesito sacarlo de mi sistema. Todo comenzó hace unas semanas, cuando noté que mi vecino, un hombre mayor que vive solo al otro lado de la calle, parecía estar siempre observándome. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era algo normal, ya que su ventana da justo hacia mi casa, pero luego me di cuenta de que no era casualidad. Cada vez que salía al jardín, o incluso cuando abría las cortinas de mi sala, ahí estaba él, parado detrás de su ventana, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Lo más inquietante era que nunca intentaba disimular. No apartaba la mirada ni siquiera cuando yo lo miraba directamente. Era como si quisiera que supiera que me estaba observando. Con el tiempo, la incomodidad se convirtió en paranoia. Empecé a notar cosas extrañas en mi jardín. Una mañana encontré mis macetas movidas de lugar, aunque estaba segura de haberlas dejado alineadas la noche anterior. Otro día apareció una pala vieja tirada cerca de la cerca, una que no era mía y que nunca había visto antes. Pensé en confrontarlo, pero ¿qué iba a decirle? ¿Por qué me miras todo el tiempo? ¿O es tuya esta pala? No tenía pruebas de nada y temía parecer paranoica. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esto no era solo una coincidencia o una simple manía de un vecino curioso. Había algo más oscuro detrás de todo esto. Una noche, mientras intentaba relajarme viendo televisión, escuché un ruido afuera, como si alguien estuviera moviendo algo en mi jardín. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a no entrar en pánico. Me acerqué a la ventana con cuidado y corrí un poco la cortina para mirar. No vi a nadie, pero una de las sillas del patio estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera arrastrado. Lo raro es que yo no había salido al jardín en todo el día. Cerré todas las puertas con llave y traté de convencerme de que tal vez el viento había movido la silla, aunque no había ni una brisa esa noche. Pero lo peor fue al día siguiente. Cuando salí al jardín por la mañana, encontré una figura hecha con ramas y hojas, como un muñeco rudimentario, justo en el centro del césped. No sé cómo explicarlo, pero sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Decidí instalar una cámara de seguridad esa misma tarde. No quería seguir sintiéndome indefensa en mi propia casa. Esa noche me acosté más tranquila, pensando que al menos tendría pruebas si algo extraño volvía a pasar. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor de lo que imaginaba. A la mañana siguiente revisé las grabaciones y vi algo que me heló la sangre. Alrededor de las 3 de la madrugada alguien había entrado a mi jardín. No podía ver su rostro claramente porque llevaba una capucha, pero lo más perturbador fue que esa persona se quedó parada frente a mi ventana durante varios minutos, sin moverse. Luego simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. No podía dejar de pensar que había estado tan cerca de mí mientras dormía. Esa misma tarde decidí llamar a la policía. Les mostré las grabaciones y expliqué lo que había estado ocurriendo, pero no parecieron tomarme muy en serio. Dijeron que, sin una identificación clara del intruso o pruebas de un delito concreto, no podían hacer mucho. Me sentí impotente, como si estuviera sola en esto. Esa noche cerré todas las ventanas y puertas con doble llave y me aseguré de que las cortinas estuvieran completamente cerradas. Pero no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama, convencida de que alguien estaba afuera. A eso de las 2 de la madrugada, escuché un golpe seco en la ventana del salón. No me atreví a mirar. Me quedé paralizada en mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. A la mañana siguiente encontré algo que me hizo decidir que ya no podía quedarme en esa casa. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita a mano. Lo extraño es que todas las puertas seguían cerradas con llave y las ventanas intactas. No había señales de entrada forzada. La nota decía: siempre estoy mirando. Sentí un pánico indescriptible al leer esas palabras. Revisé cada rincón de la casa buscando alguna explicación lógica, pero no encontré nada fuera de lugar, excepto por esa nota. Lo único que sabía con certeza era que alguien había estado dentro mientras yo dormía. No podía entender cómo había entrado, ni cuánto tiempo había estado allí antes de irse. No me quedé ni un minuto más en esa casa. Metí lo esencial en una mochila, agarré las llaves del coche y salí de allí como si algo me estuviera persiguiendo. Mientras conducía, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver algo, o a alguien. Me sentía observada incluso dentro del coche, como si esos ojos que me habían estado vigilando desde la ventana ahora estuvieran conmigo. Pasé la noche en un motel barato, pero apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía esa nota en mi mente y me preguntaba cómo había llegado hasta mi mesa. ¿Había sido mi vecino? ¿Alguien más? No tenía respuestas, solo preguntas que parecían volverse más aterradoras cuanto más las pensaba. Al día siguiente volví con un amigo para recoger el resto de mis cosas.
No quería entrar sola a esa casa nunca más. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por una cosa. La cámara de seguridad que había instalado en el jardín ya no estaba. La base seguía ahí, atornillada al poste, pero la cámara había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando me di cuenta de que quienquiera que estuviera detrás de todo esto no solo sabía cómo entrar a mi casa, sino que también estaba al tanto de cada paso que daba para protegerme. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé las llaves con el casero y nunca volví a pisar ese lugar. Han pasado meses desde que me fui de esa casa, pero todavía no puedo sacarme de la cabeza todo lo que ocurrió. A veces me pregunto si mi vecino realmente tuvo algo que ver o si solo fue una coincidencia que siempre estuviera mirándome. Lo que más me atormenta es no tener respuestas. Nunca supe cómo esa nota apareció dentro de mi casa, ni quién era la persona que apareció en las grabaciones, ni qué querían de mí. He intentado seguir adelante, pero hay noches en las que me despierto sobresaltado, convencido de que alguien está parado afuera de mi ventana, observándome como antes. Es un miedo que no se va, una sensación constante de vulnerabilidad. Lo más extraño es que hace poco recibí una llamada del nuevo inquilino de esa casa. Era alguien con quien apenas había cruzado palabras al mudarme, pero su tono al teléfono me puso los pelos de punta. Me preguntó si alguna vez había tenido problemas con cosas fuera de lugar o sensaciones raras mientras vivía allí. No quise entrar en detalles, solo le dije que sí y le deseé suerte antes de colgar. Desde entonces he tratado de bloquear todo lo relacionado con ese lugar, pero hay días en los que siento que esa experiencia me sigue acechando, como una sombra que nunca se desvanece del todo. Hasta hoy no sé quién fue el responsable ni por qué lo hizo, y creo que nunca lo sabré. Cuando me mudé a mi nueva casa, pensé que finalmente había encontrado el lugar perfecto para empezar de nuevo. Era un vecindario tranquilo, con calles limpias y vecinos que parecían llevar una vida pacífica. Todo estaba en orden, excepto por una cosa: mi vecino John. Desde el primer día que lo vi, algo en él me puso los pelos de punta. No era que hiciera algo particularmente extraño al principio, pero su mirada fría y fija me incomodaba profundamente. Recuerdo haberlo saludado con un tímido «hola» mientras descargaba mis cosas del camión de mudanza, y él simplemente se quedó ahí parado, observándome sin decir una palabra. Fue un momento breve, pero suficiente para hacerme sentir que algo no estaba bien. Con el tiempo, esa sensación de incomodidad se transformó en algo más oscuro. John comenzó a comportarse de maneras que eran imposibles de ignorar. Por las noches lo veía desde mi ventana caminando de un lado a otro frente a su casa, murmurando cosas que no podía entender. A veces se detenía y miraba directamente hacia mi ventana, como si supiera que yo estaba ahí observándolo. Una noche incluso lo escuché gritar algo incoherente en su jardín trasero. No pude distinguir las palabras exactas, pero sonaba como si estuviera discutiendo con alguien, aunque claramente estaba solo. Intenté convencerme de que tal vez solo era un hombre extraño y reservado, pero la verdad es que cada día me sentía más incómodo viviendo al lado de él. Las cosas comenzaron a empeorar de una forma que nunca imaginé. Una mañana, al salir para ir al trabajo, encontré mi buzón destrozado. Al principio pensé que podía haber sido un accidente, tal vez algún adolescente travieso del vecindario. Pero cuando miré hacia la casa de John, lo vi parado en su porche, con los brazos cruzados, mirándome fijamente con una expresión que no puedo describir como otra cosa que pura hostilidad. No dijo nada, solo me observó mientras yo recogía los pedazos del buzón. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero escalofrío recorriéndome la espalda. Algo me decía que él había sido el responsable, pero no tenía pruebas y honestamente no quería confrontarlo. Las noches se volvieron aún más perturbadoras. Empecé a escuchar pasos fuera de mi ventana, como si alguien estuviera caminando alrededor de mi casa. Una vez me armé de valor y miré por la cortina. Ahí estaba John, caminando lentamente por mi jardín delantero, con las manos en los bolsillos y murmurando para sí mismo. No podía entender qué decía, pero su comportamiento era cada vez más errático. Intenté ignorarlo y seguir con mi vida, pero era imposible no sentirme vigilado constantemente. Incluso durante el día lo veía desde mi ventana parado en su jardín, mirando hacia mi casa sin moverse. Era como si estuviera esperando algo, o planeando algo. Una noche el miedo se transformó en pánico absoluto. Estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un golpe fuerte afuera. Corrí hacia la ventana y vi que John estaba parado junto a mi coche, con un bate en la mano. Había destrozado una de las ventanas del auto. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me saldría del pecho.
Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mirada hacia mí y sonrió, una sonrisa torcida que me heló la sangre. Luego, con toda calma, dejó caer el bate al suelo y se dio la vuelta para regresar a su casa como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado por unos segundos antes de darme cuenta de que tenía que hacer algo. Llamé a la policía inmediatamente, apenas logrando mantener mi voz firme mientras explicaba lo que acababa de suceder. Cuando llegaron, John ya estaba dentro de su casa y se negó a salir. Los oficiales hablaron conmigo y tomaron nota del incidente, pero no pudieron hacer mucho más porque no lo habían visto cometer el acto directamente. Esa impotencia me consumió. ¿Cómo era posible que alguien pudiera comportarse de esa manera y salirse con la suya? Esa noche apenas pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama, convencido de que John estaba fuera planeando algo peor. Después de esa noche, su comportamiento se volvió aún más intimidante. Cada vez que salía de mi casa, ahí estaba él, parado en su porche o en su jardín, observándome sin decir una palabra. No importaba la hora del día. Era como si estuviera esperando a que yo apareciera. Un día, mientras revisaba los daños en mi coche, escuché su voz por primera vez. Estaba gritando desde su casa, pero no podía entender lo que decía. Las palabras eran incoherentes, como si estuviera hablando en un idioma inventado o simplemente desvariando. Lo único claro era el tono, agresivo y lleno de odio. Me quedé helado, incapaz de moverme, hasta que finalmente entré corriendo a mi casa y cerré todas las puertas con llave. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir viviendo allí. Esa misma tarde llamé a una inmobiliaria para poner la casa en venta. No podía soportar la idea de pasar otra noche bajo la sombra de John. Sin embargo, mientras empacaba mis cosas, sentí una mezcla de alivio y derrota. Había comprado esa casa con tanta ilusión pensando que sería mi refugio y ahora me veía obligado a huir por culpa de un hombre que parecía sacado de una pesadilla. Esa última noche fue la peor de todas. Escuché pasos alrededor de mi casa casi toda la madrugada y golpes suaves en las ventanas, aunque nunca había nadie cuando me asomaba. La mañana en que finalmente dejé la casa fue surrealista. Apenas había dormido y sentía que cada sombra, cada ruido era una amenaza. Mientras cargaba las últimas cajas en el auto, no pude evitar mirar hacia la casa de John. Estaba parado en su ventana, como siempre, observándome, pero esta vez no había hostilidad en su rostro. Parecía casi satisfecho. Esa mirada me persiguió durante todo el camino mientras me alejaba del vecindario. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que lo vi salir al porche cuando arranqué el coche como si estuviera despidiéndose. Fue un alivio indescriptible dejar ese lugar atrás, pero al mismo tiempo me invadió una sensación de inquietud que no he podido sacudirme desde entonces. Han pasado meses desde que me mudé, pero todavía tengo pesadillas con John. A veces sueño que está fuera de mi nueva casa, mirándome desde la calle con esa sonrisa torcida. Nunca entendí qué quería de mí o por qué se comportaba de esa manera. Lo más extraño es que después de irme, intenté buscar información sobre él o sobre la casa en la que vivía, pero no encontré nada. Era como si no existiera, como si nunca hubiera estado ahí. Hasta el día de hoy no puedo explicar lo que pasó ni por qué me escogió como su objetivo. Solo sé que nunca volveré a sentirme completamente seguro en ningún lugar. No sé ni por dónde empezar, pero todavía me tiemblan las manos al escribir esto. Vivo solo desde hace un par de años en un pequeño apartamento en la ciudad. Siempre me gustó la tranquilidad de mi espacio, ese lugar donde todo estaba bajo mi control. Pero hace unas semanas algo cambió. Al principio eran cosas pequeñas, casi insignificantes. Una puerta que había dejado cerrada y aparecía entreabierta. Un cajón que juraría haber cerrado bien pero estaba abierto al llegar a casa. Pensé que era mi imaginación o que tal vez estaba siendo descuidado. Pero luego las cosas se volvieron más raras. Una noche llegué del trabajo y noté que mi cepillo de dientes no estaba en su lugar habitual. No le di mucha importancia, pero esa sensación de incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Lo que realmente me puso en alerta fue lo del seguro de la puerta. Siempre he tenido la costumbre de revisar 2 veces si está bien cerrado antes de salir. Una mañana, al regresar del supermercado, encontré la puerta sin llave. Me congelé ahí mismo en el pasillo, con las bolsas en la mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. Entré con cuidado, revisando cada rincón del apartamento, pero no parecía faltar nada. Sin embargo, esa sensación de que alguien había estado ahí no me dejó en paz. Fue entonces cuando empecé a sospechar de Frank, mi vecino del piso de abajo. Siempre había sido demasiado amigable para mi gusto,
haciendo preguntas personales y apareciendo en momentos extraños como si estuviera esperando que saliera o regresara. Después de ese incidente con la puerta, decidí tomar precauciones. Revisaba todo antes de salir, cerraduras, ventanas, incluso tomaba fotos rápidas con mi celular para recordar cómo dejaba las cosas. Pero no importaba cuánto cuidado tuviera, siempre había algo fuera de lugar al volver. Un día fue un vaso que estaba en la mesa del comedor en vez del fregadero, otro día una silla ligeramente movida. Era como si alguien estuviera jugando conmigo y eso me estaba volviendo loco. Lo peor era que no tenía pruebas, solo esa sensación constante de que alguien estaba invadiendo mi espacio. Mis sospechas sobre Frank se intensificaron cuando lo vi merodeando cerca de mi puerta un par de veces sin razón aparente. Cuando lo confronté, me sonrió como si nada y negó todo con una calma que me puso los pelos de punta. Fue entonces cuando decidí instalar cámaras de seguridad. No quería vivir con esa paranoia constante y necesitaba respuestas. Compré un par de cámaras pequeñas y las coloqué estratégicamente, una apuntando hacia la entrada y otra en la sala, donde parecía que más cosas se movían. Esa noche dormí un poco más tranquilo, aunque todavía tenía esa sensación incómoda en el estómago. Pasaron un par de días sin incidentes y empecé a pensar que tal vez estaba exagerando o que las cámaras habían asustado a quien fuera que estuviera entrando. Pero entonces llegó el día en que revisé las grabaciones y vi algo que me heló la sangre. En las imágenes de la cámara, ahí estaba Frank. No podía creer lo que veía. Era de madrugada y lo vi claramente usando una llave para entrar a mi apartamento. Caminaba como si estuviera en su propia casa, revisando cajones, mirando mis cosas. Incluso se sentó en mi sofá por unos minutos antes de salir tranquilamente. Sentí una mezcla de rabia y miedo que no puedo describir. ¿Cómo había conseguido una llave? ¿Cuántas veces había hecho esto sin que yo me diera cuenta? Mi mente iba a 1000 por hora mientras veía el video una y otra vez tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que no podía simplemente ignorarlo. Esa misma noche no pude dormir. Me quedé despierto con un bate de béisbol en la mano, esperando escuchar cualquier ruido. Al día siguiente confronté a Frank directamente. Bajé a su puerta con el bate en una mano y mi celular con el video en la otra. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió por completo al verme. No le di tiempo para hablar. Le mostré el video y le dije que sabía lo que había estado haciendo. Su respuesta fue negar todo, como si las imágenes fueran una ilusión o un malentendido. Pero cuando levanté el bate y le dije que iba a llamar a la policía, finalmente dejó de fingir. Cerró la puerta de golpe, pero ya era demasiado tarde. Marqué el número y reporté todo. La policía llegó en menos de media hora. Mientras esperábamos, me quedé frente a la puerta de Frank con el bate aún en la mano por si intentaba algo. Cuando los oficiales tocaron su puerta, él trató de actuar tranquilo, pero no le sirvió de nada. Les mostré las grabaciones y aunque al principio intentó negarlo, no tuvo cómo explicar lo que se veía en el video. Lo arrestaron ahí mismo y mientras lo llevaban esposado, me lanzó una mirada que me dejó helado. No era una mirada de enojo ni de vergüenza. Era algo más oscuro, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Esa imagen se quedó grabada en mi mente mucho después de que se lo llevaron. Aunque Frank fue arrestado, no pude volver a sentirme seguro en mi propia casa. Cada vez que entraba, revisaba cada rincón como si esperara encontrarlo ahí otra vez. Cambié las cerraduras, reforcé las ventanas, incluso consideré instalar más cámaras, pero nada funcionaba para calmar esa sensación de vulnerabilidad. Saber que alguien había estado invadiendo mi espacio personal durante tanto tiempo me dejó marcado. No podía dormir bien y cada ruido me hacía saltar del susto. Finalmente, después de semanas de intentar seguir adelante, tomé la decisión de mudarme. Dejé ese apartamento atrás con todo lo que pasó, pero hasta el día de hoy no puedo evitar mirar por encima del hombro o revisar 2 veces cada puerta antes de dormir. Cuando me mudé a esa casa estaba emocionado. Era mi primera vez viviendo solo, y la idea de tener un espacio propio me llenaba de ilusión. El vecindario parecía tranquilo, con calles limpias y vecinos amables que me saludaban al pasar. Pero desde el primer día noté algo extraño. El hombre de enfrente. Era un señor mayor, probablemente en sus 60 o 70 años, que siempre estaba sentado en su porche. No le di mucha importancia al principio. Pensé que simplemente disfrutaba del aire libre. Pero lo raro era que cada vez que salía de mi casa, ya fuera para sacar la basura o recoger el correo, él estaba ahí, mirándome fijamente. No sonreía ni saludaba. Solo me observaba con una intensidad que me ponía incómodo. Con los días, su presencia se volvió más inquietante. No importaba la hora. Mañana,
tarde o noche, él estaba ahí. Incluso cuando las luces de su casa estaban apagadas, podía distinguir su silueta en el porche bajo la luz tenue de la calle. Una noche decidí cerrar todas las cortinas porque sentía su mirada atravesándome incluso dentro de mi propia casa. Pero lo peor empezó cuando las cosas en mi jardín comenzaron a moverse sin explicación. Primero fue una maceta que encontré al otro lado del patio. Luego una silla que había dejado junto a la puerta trasera apareció en medio del césped. Pensé que tal vez era el viento o algún animal, hasta que escuché pasos afuera de mi ventana a las 3 de la mañana. Esa noche no pude dormir. Me quedé inmóvil en mi cama con las luces apagadas y el corazón latiéndome en los oídos. Los pasos eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa para asegurarse de que yo supiera que estaba ahí. Me armé de valor y me asomé por la ventana, pero no vi nada. Solo el silencio del vecindario y la tenue luz de la calle iluminando el porche del vecino. Y ahí estaba él, sentado como siempre, mirando directamente hacia mi casa. No sé cómo explicarlo, pero sentí que sabía que yo lo estaba mirando también. Cerré la cortina de golpe y me quedé despierto hasta que salió el sol. Al día siguiente llamé a la policía. Les conté sobre los ruidos, las cosas movidas en mi jardín y mi vecino extraño. Vinieron a revisar, pero no encontraron nada fuera de lo común. Ni huellas, ni señales de que alguien hubiera entrado a mi propiedad. Me dijeron que probablemente era mi imaginación o algún animal nocturno causando los ruidos, pero yo sabía que no era eso. Esa misma noche, cuando regresé del trabajo, encontré algo que me heló la sangre. Una nota en mi cocina que decía, «Te veo». Lo peor es que todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, igual que cuando salí por la mañana. No sé cómo describir el miedo que sentí en ese momento. Revisé cada rincón de la casa temblando, con un cuchillo de cocina en la mano, pero no había nadie. Todo estaba en su lugar, excepto esa maldita nota. La llevé a la policía al día siguiente, pero me dijeron lo mismo. No había señales de entrada forzada y sin pruebas concretas no podían hacer nada. Me sentí impotente, como si estuviera perdiendo la cabeza. Empecé a notar cosas aún más extrañas. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón, y a veces sentía un escalofrío inexplicable, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Pero siempre que me volteaba, no había nada. Lo peor sucedió una noche cuando escuché un ruido fuerte en el patio trasero, como si algo hubiera caído. Me armé de valor y salí con una linterna para investigar. Encontré una de mis macetas rota en el suelo, pero lo que realmente me aterrorizó fue ver huellas frescas en la tierra húmeda que llevaban hacia mi ventana. Eran huellas grandes, claramente humanas. Miré hacia la casa del vecino y ahí estaba él, parado en su jardín, inmóvil, mirándome fijamente como siempre. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Yo congelado del miedo y él simplemente observándome. Finalmente corrí adentro y llamé a la policía otra vez. Pero cuando llegaron ya no había nadie afuera. Después de esa noche mi ansiedad estaba por las nubes. Cada pequeño ruido me hacía saltar y apenas podía dormir. Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa pensando que al menos podría tener pruebas si algo más sucedía. Pero lo extraño es que a pesar de que seguía escuchando pasos y cosas moviéndose en el jardín, las cámaras nunca captaban nada. Era como si lo que fuera que estuviera acechándome supiera exactamente dónde estaban colocadas. Mientras tanto, el vecino seguía con su rutina de observarme desde su porche, imperturbable, como si nada de esto le afectara. Pero yo sabía que él tenía algo que ver. Lo sentía. El punto de quiebre llegó una madrugada. Me desperté de golpe con la sensación de que alguien estaba dentro de la casa. Mi corazón se paralizó cuando vi una sombra pasar frente a la puerta de mi habitación. No podía moverme. Estaba petrificado. Escuché pasos lentos alejándose hacia la sala y luego, silencio absoluto. No sé cómo reuní el coraje, pero tomé mi teléfono y llamé a la policía mientras me encerraba en el baño. Cuando llegaron, revisaron toda la casa y no encontraron a nadie. Ninguna puerta o ventana había sido forzada y no había señales de intrusión. Pero yo sabía lo que vi. Esa misma mañana empaqué mis cosas y decidí irme para siempre. Dejé la casa ese mismo día sin mirar atrás. No me importó perder el depósito o dejar algunas cosas atrás. Mi seguridad era lo único que importaba. Me mudé a un pequeño apartamento en otra ciudad lejos de ese vecindario y sobre todo lejos de ese hombre. Pero incluso ahora, meses después, no puedo sacarme esa sensación de encima. A veces cuando estoy solo en mi nuevo lugar, siento como si alguien me estuviera observando.
Me encuentro revisando las ventanas y asegurándome de que todo esté cerrado, aunque sé que aquí nadie me conoce. Sin embargo, esa paranoia se ha quedado conmigo como una sombra. Lo más extraño es que nunca supe qué pasó realmente. ¿Era mi vecino quien entraba a mi casa? ¿Cómo lo hacía sin dejar rastro? ¿O había algo más involucrado que no puedo explicar? Hasta el día de hoy sigo sin respuestas. Lo único que sé es que su mirada sigue persiguiéndome en mis pesadillas. A veces sueño con su silueta en el porche, inmóvil, mirándome fijamente como lo hacía siempre. Y en esos sueños, justo antes de despertar, siempre escucho un susurro que dice: "Te veo". Cuando me mudé a este pequeño complejo de apartamentos, estaba emocionada por empezar de nuevo. Era un lugar tranquilo, con solo 6 unidades, y los vecinos parecían amables. Uno de ellos, un hombre llamado Javier, fue el primero en presentarse. Era muy simpático, tal vez demasiado. Me ofreció ayuda para mover mis cajas incluso antes de que yo le pidiera algo. Al principio pensé que simplemente era una persona amable, alguien acostumbrado a ayudar a los demás. Me dijo que vivía justo al lado y que si necesitaba algo no dudara en llamarlo. Me pareció un buen gesto, aunque su entusiasmo me resultó un poco abrumador. Con el tiempo, Javier empezó a aparecer más seguido. Tocaba la puerta con cualquier excusa. ¿Necesitas sal? ¿Quieres que te ayude con la estantería? Vi que tu luz del pasillo parpadea. ¿Quieres que la arregle? Siempre tenía una sonrisa amplia y una actitud servicial. Al principio no le di importancia. Incluso acepté su ayuda un par de veces porque realmente parecía saber lo que hacía. Pero luego empecé a notar algo extraño. Sabía cosas sobre mí que yo nunca le había contado. Por ejemplo, un día comentó lo mucho que me gustaban los girasoles, algo que yo jamás mencioné en su presencia. Fue entonces cuando comencé a sentirme incómoda. La incomodidad creció cuando empezó a mencionar detalles aún más personales. Una tarde, mientras volvía del supermercado, Javier se acercó y me dijo: "Vi que compraste tu café favorito, ese que siempre tomas por las mañanas". Me quedé helada. Nunca habíamos hablado de mis hábitos matutinos, y mucho menos de mi marca de café preferida. Traté de reírme nerviosamente y cambiar de tema, pero mi mente no podía dejar de preguntarse: ¿cómo sabía eso? Esa noche revisé las ventanas y cerraduras de mi apartamento 2 veces antes de acostarme. Algo no estaba bien, pero intenté convencerme de que tal vez solo era una coincidencia. Lo peor fue cuando mencionó algo que me hizo sentir completamente vulnerable. Un día, mientras arreglaba una lámpara en mi sala, porque insistió en ayudarme, comentó casualmente: "Debes dormir profundamente, ¿verdad? Anoche ni siquiera te diste cuenta de la tormenta". Me quedé paralizada. No había tormenta esa noche. Pero lo más perturbador era cómo sabía que yo estaba dormida profundamente. No pude evitar imaginarlo observándome mientras dormía, aunque traté de no dejar que mi mente se fuera a los extremos. A partir de ese momento comencé a evitarlo tanto como podía. Intenté poner distancia entre nosotros, pero parecía imposible. Javier siempre encontraba una excusa para acercarse. Si no era en el pasillo, era cuando salía al balcón o incluso cuando llegaba del trabajo. Una tarde, mientras volvía a casa, lo encontré parado frente a mi puerta con una bolsa de pan que decía haber horneado para mí. No quería ser grosera, así que acepté el pan y le agradecí rápidamente antes de entrar. Pero cuando cerré la puerta me di cuenta de algo que me dejó helada. En la bolsa había una nota escrita a mano que decía: "Espero que te guste tanto como tus tostadas de las mañanas". ¿Cómo sabía que comía tostadas todas las mañanas? Era un detalle tan insignificante y sin embargo tan personal. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces para revisar las ventanas y asegurarme de que la puerta estuviera bien cerrada. Incluso puse una silla contra la puerta, como si eso pudiera detener algo. Al día siguiente decidí enfrentarme a él de manera sutil. Mientras lo veía en el pasillo, le pregunté casualmente cómo sabía tantas cosas sobre mí. Su respuesta fue una sonrisa incómoda y un simple "Oh, solo presto atención". Pero había algo en su tono, algo en la forma en que me miraba fijamente, que me hizo sentir un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. No era una respuesta normal. Era como si disfrutara de mi incomodidad. Después de esa conversación, mi paranoia aumentó. Decidí instalar una cerradura adicional en la puerta y comencé a dejar las cortinas cerradas todo el tiempo. Pero incluso con esas medidas, no podía sacudirme la sensación de que Javier sabía más de lo que debería. Una noche, mientras estaba en el sofá viendo televisión, escuché un ruido suave fuera de mi ventana. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente y aparté un poco la cortina, pero no vi nada.
Sin embargo, el ruido continuaba, como si alguien estuviera raspando ligeramente el vidrio. Apagué las luces para no ser vista y me quedé en silencio, tratando de escuchar con más claridad. Fue entonces cuando escuché pasos alejándose. A la mañana siguiente, decidí hablar con el administrador del edificio para expresar mis preocupaciones. Le expliqué que Javier estaba siendo demasiado intrusivo y que me sentía incómoda. Para mi sorpresa, el administrador me miró confundido y dijo: «¿Javier? ¿El del apartamento 3? Eso es imposible. Ese apartamento está vacío desde hace meses». Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Le insistí en que eso no podía ser cierto, que había estado hablando con él casi todos los días desde que me mudé. El administrador solo negó con la cabeza y me mostró un registro. Efectivamente, nadie había alquilado ese apartamento desde hacía más de medio año. Salí de la oficina del administrador con las manos temblorosas. ¿Cómo podía ser posible? Decidí regresar a mi apartamento, pero no pude evitar detenerme frente a la puerta del supuesto apartamento vacío. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Coloqué mi oído contra la puerta esperando no escuchar nada, pero entonces oí un ruido sutil, como si algo se moviera adentro. Me alejé de golpe y corrí a mi apartamento, cerrando la puerta con llave y asegurándome de que todo estuviera bien trancado. Estaba aterrorizada, pero necesitaba respuestas. Esa noche busqué en internet cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero nada tenía sentido. A medianoche, mientras intentaba calmarme en el sofá, escuché un golpe fuerte en mi pared, justo donde colindaba con el apartamento de Javier. Fue tan repentino que casi grité. Me acerqué lentamente a la pared y puse mi mano sobre ella. Sentí otro golpe, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera tratando de atravesarla. Mi respiración se aceleró y retrocedí unos pasos sin saber qué hacer. De repente mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de un número desconocido que decía: «¿Por qué estás evitando mi ayuda?». Pensé que éramos amigos. Dejé caer el teléfono al suelo y me quedé paralizada. No podía más. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a la policía de inmediato, tratando de explicar lo que estaba pasando, aunque sentía que sonaba como una loca. Les conté sobre Javier, sobre los ruidos en la pared y el mensaje que acababa de recibir. Me dijeron que enviarían a alguien a revisar, pero mientras esperaba cada minuto se sentía eterno. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, sosteniendo un cuchillo de cocina como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera pasando. Los golpes en la pared cesaron, pero el silencio era aún peor. Sentía que algo o alguien estaba observándome. Cuando finalmente llegaron los policías, revisaron el apartamento de Javier. Forzaron la puerta porque, como había dicho el administrador, no había nadie viviendo allí oficialmente. Lo que encontraron me dejó sin palabras. El apartamento estaba completamente vacío, sin muebles ni señales de que alguien hubiera estado viviendo allí. Pero en una de las paredes había algo perturbador: pequeños agujeros desde donde se podía ver directamente a mi apartamento. También encontraron una serie de notas escritas a mano con detalles sobre mi vida diaria: qué comía, a qué hora salía y regresaba, incluso qué ropa usaba. No había rastro de Javier ni ninguna explicación lógica de cómo sabía tanto sobre mí. Después de que la policía se fue, me quedé en mi apartamento sintiéndome más vulnerable que nunca. Me dijeron que investigarían más a fondo, pero no pudieron darme ninguna respuesta concreta sobre quién era Javier o cómo había logrado entrar y salir de ese apartamento vacío sin ser visto. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y la idea de que alguien hubiera estado observándome durante semanas o tal vez meses me llenaba de un terror indescriptible. Decidí que no podía quedarme allí ni un día más. A la mañana siguiente empaqué mis cosas apresuradamente y me fui a casa de una amiga mientras buscaba otro lugar donde vivir. Lo más inquietante es que nunca volví a saber nada sobre Javier. La policía nunca encontró registros de alguien con ese nombre en el edificio ni en los alrededores. Incluso el número desde el cual recibí aquel mensaje estaba desconectado cuando intentaron rastrearlo. Hasta el día de hoy, no sé quién o qué era realmente Javier. A veces pienso que tal vez solo era un hombre obsesionado, alguien que sabía cómo manipular su entorno para pasar desapercibido. Pero otras veces, cuando recuerdo su sonrisa y la forma en que parecía saber cosas imposibles sobre mí, no puedo evitar sentir que había algo más, algo que simplemente no puedo explicar. Y eso es lo peor. Nunca obtuve respuestas, solo preguntas que aún me persiguen. Cuando me mudé a este vecindario, estaba buscando un lugar tranquilo, un cambio de aire después de años viviendo en la ciudad. Todo parecía perfecto: calles limpias,
vecinos amables y, lo mejor de todo, un grupo activo de vigilancia comunitaria. Me pareció una buena idea unirme no solo para conocer a la gente, sino también para sentirme más seguro en mi nuevo hogar. El líder del grupo, un hombre llamado Héctor, fue el primero en darme la bienvenida. Era carismático, siempre sonriendo, y parecía tomarse muy en serio su papel de protector del vecindario. Al principio me sentí agradecido por su entusiasmo. Incluso me dio su número y me dijo que podía llamarlo a cualquier hora si veía algo sospechoso. Pero pronto las cosas empezaron a sentirse raras. Héctor comenzó a aparecer en mi casa sin avisar. Al principio eran visitas rápidas. Solo pasaba por aquí para asegurarme de que todo estuviera bien, decía con esa sonrisa que al principio me tranquilizaba, pero que ahora empezaba a incomodarme. Luego, las visitas se volvieron más frecuentes y a horas cada vez más extrañas. Una vez apareció a las 2 de la madrugada diciendo que había visto movimientos sospechosos cerca de mi jardín. No vi nada fuera de lo normal esa noche, pero él insistió en quedarse un rato para asegurarse. Me pareció extraño, pero no quería ser grosero con alguien que supuestamente estaba cuidando de mí. Después de esa noche empecé a notar cosas que antes no me parecían importantes. Por ejemplo, Héctor siempre sabía cuándo estaba en casa y cuándo no. Una tarde regresé temprano del trabajo y lo encontré parado frente a mi puerta, como si estuviera esperando. Cuando le pregunté qué hacía allí, simplemente dijo que estaba patrullando y que había notado que mi buzón estaba lleno, lo cual le pareció sospechoso. No quise discutir, pero algo en su tono me hizo sentir observado, como si estuviera prestando demasiada atención a mis movimientos. Desde ese día, cada vez que escuchaba un ruido afuera o veía una sombra por la ventana, me preguntaba si era él. Lo peor fue cuando empecé a sentir que no tenía privacidad ni siquiera dentro de mi propia casa. Una noche estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un golpe suave en la ventana. Me acerqué lentamente y ahí estaba Héctor, mirándome desde afuera con esa sonrisa que ahora me parecía más perturbadora que amigable. Me dijo que había notado una luz extraña en mi patio trasero y quería asegurarse de que todo estuviera bien. No vi nada raro, pero él insistió en revisar por mí. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la madera o movimiento de las ramas me hacía pensar que él seguía allí, vigilándome. Después de esa noche, mi paranoia comenzó a crecer. Cada vez que escuchaba pasos afuera o veía una sombra moverse, asumía que era Héctor. Intenté poner límites, diciéndole que no necesitaba pasar tan seguido por mi casa, pero él siempre encontraba una excusa. Es por tu seguridad, decía, o es mi deber como líder del grupo. Lo peor era que nadie más en el vecindario parecía encontrar su comportamiento extraño. De hecho, algunos vecinos incluso me dijeron que debería sentirme afortunado de que Héctor estuviera tan pendiente de mí. Pero yo no lo veía así. Sentía que ya no tenía control sobre mi propio espacio. Un día decidí probar algo. Dejé las cortinas cerradas y apagué todas las luces para ver si Héctor aún aparecía. Y lo hizo. Lo vi desde una rendija en la ventana, parado frente a mi casa, mirando fijamente hacia la puerta. No tocó ni llamó. Solo se quedó ahí por lo que parecieron horas antes de finalmente irse. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo. ¿Por qué estaba tan obsesionado conmigo? ¿Qué quería realmente? Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? El líder del grupo de vigilancia me está vigilando demasiado. No sonaba como algo serio, pero para mí era aterrador. Las cosas empeoraron una noche en la que escuché ruidos en el patio trasero. Era como si alguien estuviera moviendo algo pesado, arrastrándolo por la grava. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a asomarme por la ventana. Ahí estaba Héctor, con una linterna en mano, revisando cada rincón de mi jardín. Abrí la puerta trasera tratando de mantener la calma y le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió con su típica sonrisa. Vi algo moverse aquí desde la calle y pensé que era mejor venir a revisar. No había nada fuera de lugar, pero insistió en quedarse un rato más por si acaso. Esa fue la primera vez que le pedí directamente que se fuera. Su sonrisa desapareció por un momento, pero luego asintió y se marchó sin decir nada más. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien estuviera parado afuera de mi ventana. Me levanté lentamente y fui hacia la sala, donde las cortinas estaban ligeramente abiertas. Mi corazón casi se detuvo cuando vi una silueta en la acera frente a mi casa. Era Héctor otra vez. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí parado, mirando fijamente hacia mi puerta principal. Cerré las cortinas de golpe y me quedé sentado en el sofá con las luces apagadas esperando que se fuera. No sé cuánto tiempo pasó,
pero cuando volví a mirar ya no estaba. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desapareció. A la mañana siguiente decidí tomar medidas. Instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa, pensando que al menos tendría pruebas si algo más extraño sucedía. No le conté a nadie, ni siquiera a los vecinos, porque no quería que Héctor se enterara. Esa tarde, mientras revisaba las grabaciones de prueba, noté algo que me hizo sentir un escalofrío. En una de las grabaciones de la noche anterior, se podía ver claramente a Héctor caminando alrededor de mi casa, inspeccionando las ventanas y las puertas. En un momento incluso se detuvo frente a una cámara y miró directamente hacia ella, como si supiera que lo estaba grabando. Pero lo más inquietante fue su expresión. No era la sonrisa tan amistosa de siempre, era algo más frío, casi vacío. Esa noche decidí no quedarme en casa. Fui a un hotel cercano para intentar dormir tranquilo y pensar en qué hacer. Pero incluso allí me sentía inquieto, como si estuviera siendo observado. Al día siguiente volví temprano para revisar las cámaras nuevamente. Lo que vi me dejó paralizado. Héctor había estado en mi casa mientras yo no estaba. Lo vi entrando por el patio trasero y desapareciendo fuera del alcance de la cámara. No había señales de que hubiera forzado la entrada, pero cuando revisé dentro de la casa, todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, había una cosa diferente. Mi teléfono, que había dejado cargando en la mesa del comedor, estaba ahora en el suelo, como si alguien lo hubiera movido. Después de ver esas grabaciones, sentí que no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Decidí confrontarlo, aunque no sabía exactamente cómo. Esa misma tarde fui a buscarlo a su casa, pero no estaba. Pregunté hacia algunos vecinos y me dijeron que Héctor había salido temprano y que probablemente estaba patrullando. Mi corazón se aceleró al pensar que podría estar rondando mi casa otra vez. Volví corriendo y revisé las cámaras en tiempo real desde mi teléfono. Ahí estaba, Héctor parado frente a mi puerta con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando algo. Me quedé en el auto estacionado a media cuadra, observándolo desde lejos. No se movía, no tocaba la puerta, solo estaba ahí parado. Después de unos minutos miró directamente hacia una de las cámaras y sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre porque parecía que sabía que lo estaba viendo en ese momento. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y caminó tranquilamente por la calle hasta desaparecer de mi vista. Esa fue la última vez que lo vi. En los días siguientes no volvió a aparecer por mi casa ni en las grabaciones de las cámaras.